Hola estudiantes de cuarto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. Vamos a trabajar y abordar los temas vinculados al trabajo número 5 y ya vamos a empezar a eh, encolumnarnos a la recta para ir finalizando el cuatrimestre. Eh, Como ustedes recordarán, en videos anteriores, nosotros lo que habíamos planteado es que los seres humanos desarrollan una personalidad y que esa personalidad va recibiendo diferentes influencias, diferentes elementos, diferentes aportes, con la cual esa personalidad se va conformando a lo largo de nuestra vida. Y que va dependiendo también de las interacciones sociales que nosotros desarrollamos. Por ese motivo es que después de haber visto cómo influye la familia en el desarrollo de esa personalidad y cómo se generan los vínculos o el entorno familiar, vamos a ver ahora cómo influye la cultura en el desarrollo eh, de esa personalidad que cada uno de nosotros tiene. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, y esto ustedes van a ver que es algo que tienen que desarrollar en el trabajo práctico, hay una diferenciación entre dos conceptos que usualmente se comete el error de considerarlos sinónimos, pero que en realidad son algo bien diferente. Y es utilizar civilización y cultura como algo parecido. Y en realidad no lo son. Acá nosotros tenemos, y estamos viendo en este momento, dos definiciones, una de civilización y una de cultura. Ustedes se van a dar cuenta que son exactamente dos cosas bien diferentes. Las definiciones pertenecen a la Real Academia Española. eh, en el caso de civilización, fíjense ustedes, dice que es un conjunto de ideas, creencias, artes y costumbres que forman y caracterizan el estado social de un pueblo o de una etnia, mientras que cultura es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afianzarse por medios del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre. ¿Sí? Entonces, para diferenciar bien, cuando nosotros hablamos de civilización, nos estamos refiriendo a específicamente todo lo que rodea y hace al comportamiento de un pueblo o un conjunto étnico de seres humanos. Entonces, podemos hablar de una civilización eh, latinoamericana, de una civilización africana, europea, ¿m? Eslava, una civilización china eh, u oriental. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de civilizaciones. En cambio, cuando hablamos de cultura, la cultura tiene que ver con lo que justamente dice el resultado o efecto de cultivar el conocimiento humano. O sea, cultura, cultura tiene que ver con todas aquellas acciones humanas en donde los seres humanos se desarrollan y se expresan a través de la utilización de sus capacidades intelectuales. Teniendo en cuenta esto, diremos que cuando hablamos de cultura, la cultura tiene lo que vamos a llamar elementos culturales. Y a los elementos culturales los vamos a dividir en cuatro. Elementos culturales son las técnicas, el código simbólico, los modelos de la realidad y el mundo normativo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos por las técnicas? En el desarrollo o la expresión cultural, la técnica tiene que ver con el formato con el cual esa acción cultural
se expresa. Eh, Nosotros podemos decir, por ejemplo, que una acción cultural es el teatro, por ejemplo, pero existen técnicas diferentes teatrales de cómo llevar adelante una obra de teatro o cómo expresarla. De la misma manera también que un escritor escribe una obra de teatro y en diferentes formas de expresión cultural, esa obra es llevada adelante de distintas maneras. A eso es a lo que nos referimos con la técnica. Es cuando estamos frente a la, los mecanismos, por así decirlo, con los cuales esa cultura se lleva adelante y es expresada. ¿Qué es el código simbólico? Toda cultura tiene su simbolismo. Por lo tanto, hay el símbolo, el símbolo, que no necesariamente tiene que ser algo dibujado. El símbolo puede ser algo que esté esculpido, puede ser un gesto, ¿m? Puede ser un gesto, un código simbólico en una civilización pueden ser, por ejemplo, los colores de un semáforo. ¿Por qué, por ejemplo, en una civilización como la nuestra, en donde para ordenar el tránsito se utilizan semáforos, la luz verde, o mejor dicho, la luz reflejada a través de un vidrio verde me indica que puedo avanzar y la luz reflejada a través de un vidrio rojo me dice que debo detenerme? ¿Por qué tiene que ser verde o rojo y no puede ser azul o naranja, por ejemplo? Porque eso responde a qué cosa? A un convencionalismo que se relaciona después con el mundo normativo, al cual voy a ampliar un poco más. Por lo tanto, está establecido y es un código simbólico que el color del semáforo sea rojo para detenerme y verde para avanzar. Cuando yo observo, por ejemplo, una cruz, una media luna o una estrella de 6 puntas, identifico una religión. Y eso es un elemento cultural, a través de un código simbólico. Los modelos de la realidad es cómo, cómo cada cultura observa la realidad, la percibe, la analiza y la expresa. ¿Mm? Este, ejemplo de esto es, hay unas obras de arte pictórica eh, que a lo mejor muchos de ustedes deben haber visto. Eh, Son pinturas rupestres realizadas por hombres primitivos, en donde se observa la caza de animales. Esos dibujos son un modelo de la realidad. ¿Por qué? Porque es cómo a través del arte, en este caso de una pintura rupestre, esos hombres nos dejaron expresado cómo hacían para cazar animales, pero observado desde su visión. ¿Mm? Cuando los españoles llegaron a América y trajeron el cristianismo y empezaron a hablar de, eh, de ángeles a los pueblos originarios de América Latina, esos pueblos originarios eh, desarrollaron un tipo de arte que se llama imaginería altoperuanense y pintaron en madera, por ejemplo, unos íconos. Los íconos son dibujos religiosos eh, que se llaman ángeles arcabuceros. ¿Y por qué se llaman así? Porque ellos veían a los soldados españoles y se imaginaban, cuando les hablaban de ángeles, que si los ángeles protegen a Dios, entonces si los soldados protegen al rey, debe ser algo parecido. Y dibujaron a los ángeles como si fueran soldados españoles. Y uno lo ve y tiene el casco, el arcabuz, el arma de la época, la armadura y las alas como si fueran ángeles. Eso es un modelo de la realidad. El mundo normativo, ¿qué son? Son las reglas
que esa cultura sigue. Cada cultura desarrolla sus propias reglas, sus propias normas, y por lo tanto es responsabilidad respetarlas, ¿sí? Y pueden ser disímiles o diferentes. ¿M? Eh, para una persona que profesa la religión hindú, los occidentales somos locos porque enterramos nuestros muertos. ¿Por qué? Porque en el mundo normativo hindú, la creencia es en la reencarnación. Y por lo tanto, ellos creman los cadáveres para, de esa manera, permitir que el alma se regenere en otro cuerpo. Eh, por lo tanto, ellos nos miran a nosotros y nos ven como locos porque enterramos los cadáveres, porque eso tiene que ver con la tradición judeocristiana, que es muy propia de la civilización occidental. Ahora, la cultura también tiene lo que se llama contenido. El contenido cultural se expresa a través de tres elementos que lo integran, que es lo que se llama cultura empírica, cultura estética y cultura normativa. La cultura empírica, ¿m? Que es algo es empírico cuando es en sí mismo, es decir, cada expresión cultural se mira hacia adentro, se analiza y se retroalimenta de ese análisis que realiza de sí misma. Luego, cada cultura tiene su visión de la estética. ¿M? O sea, cuando hablamos de estética es qué reglas de belleza, ¿m? Respeta ese contenido cultural. Cada contenido cultural tiene su regla de belleza propia, este, las cuales pueden diferir, ¿m? Las cuales pueden diferir, este, lo cual no quiere decir que uno esté hablando de que una regla esté bien y una regla esté mal. Son diferentes. ¿M? Son diferentes. Y por último, el contenido cultural también es normativo. ¿Por qué? Porque como decíamos, una vez que esa cultura se desarrolla, una vez que se desarrolla para que se continúe, ¿m? Recuerden que una cultura prolongada en el tiempo se convierte en algo que se llama tradición. Genera un mundo normativo porque genera reglas propias que se deben respetar, aunque haya diferenciaciones. Esto nos lleva a entender que el contenido cultural es dinámico, o sea, no es algo rígido, no es algo que queda tal cual como está y no cambia. Este, es dinámico, o sea, va teniendo alteraciones o modificaciones en el tiempo. ¿M? Por ejemplo, los lenguajes que son formas de expresión cultural son dinámicos, van incorporando modismos, reglas gramaticales nuevas, y eso va generando modificaciones o alteraciones y hacen que eso vaya dando un cambio. Y esa dinámica cultural también va generando dentro ya de la sociedad que ejerce esa cultura valores sociales. Y acá es donde entra a jugar lo que vamos a llamar principio moral. ¿Por qué? Porque siempre dentro de una expresión cultural hay una diferenciación de lo bueno, de lo bueno y de lo malo. Eso es un principio moral. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de principios morales. Por lo tanto, los valores sociales van teniendo que ver con qué es considerado bueno o malo dentro de una cultura. Bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Estamos en condiciones ya de empezar a desarrollar el trabajo número 5. Como les decía, nos van quedando dos trabajos prácticos, el 6 y el 7, y estaríamos cerrando el cuatrimestre. Así que nos despedimos y nos vemos en el próximo video.